Es decir, el Espíritu Santo es una persona real. Aleluya. El Espíritu Santo es un ser real, o una persona real que tiene intelecto humano como lo tenemos usted y yo. El Espíritu Santo tiene características humanas como la tenemos usted y yo. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo, vemos como dijimos en Efesios 4:30, se pone triste. El Espíritu Santo se apaga, alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, si lo descuidamos en nuestra vida, se va a ser extinguido de nuestra vida, es decir, va a ser quitado de nuestra vida. Si la palabra extinguir es cuando lo dejamos ir, es decir, cuando lo descuidamos, cuando no le pongamos atención a él. Si no, pregúntele a Saúl. Por eso he predicado, y creo que lo prediqué en un lugar, un tema sobre el Espíritu Santo y qué debemos hacer para que la unción permanezca en un cristiano. Y uno de esos puntos es la obediencia. Y si vemos a Saúl perdió la presencia de Dios que venía a él porque fue desobediente a la voz de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces el Espíritu Santo, debemos nosotros, usted y yo, entender que si lo descuidamos en nuestra vida, si no le pongamos atención a él, o si no tenemos una relación o una comunión con él, tarde o temprano lo podamos apagar en nuestra vida y podamos perder la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor, yo siempre he dicho, Abinadab probablemente tenía el Espíritu Santo, es decir, el arca que representaba la presencia de Dios, como un mueble viejo en su casa, alabado sea el Señor, donde no le prestaba atención, quizás valorizaba el arca, valorizaba la presencia de Dios. Si hay algo que pone triste al Espíritu Santo, es cuando un creyente no le presta atención, cuando desvaloriza a la presencia de Dios, cuando no quiere tener comunión con él, cuando el Espíritu Santo quiere tener comunión con el creyente, pero el creyente no tiene tiempo para tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso perder el Espíritu Santo en nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo sea quitado de nuestra vida, o que Él se apague y a tal punto se vaya de nuestra vida, es un peligro mortal para todo creyente. Usted va a escuchar mucha gente que le van a predicar y le van a decir que la presencia de Dios no se aparta de los hombres. Usted va a escuchar la creencia de salvo siempre salvo, que ya tú creíste y que ya tú eres salvo, y por ende siempre la presencia de Dios estará contigo. Pero si leemos la Biblia nos daremos cuenta del mismo Jesucristo, cuando mismo Jesucristo enseña sobre el espíritu inmundo, cuando sale del hombre que anda por lugares secos y sin reposo, es decir, la palabra reposo es que no tiene descanso ese espíritu inmundo, pero ese espíritu inmundo está visitando la casa donde él salió, y él dice: volveré a mi casa de donde salí, porque cuando él va, él encuentra que está barrida, que está ordenada, pero que está vacía, porque ya el Señor no está en esa casa. Pero entonces él va y busca 7 espíritus, escuche bien, peores que él, y vienen y moran en esa casa. Y dice la Biblia que el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Y si un creyente de Jesucristo no tiene el Espíritu Santo, no es creyente de Jesucristo todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo que hace diferente al creyente y no creyente, es que el creyente en Jesucristo tiene el Espíritu Santo, pero nadie que no haya aceptado a Jesús no tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Todos nosotros, el que está aquí que es cristiano, y creo que somos cristianos, creo yo. Entonces todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces si hay algo que pone triste al Espíritu Santo, es que sabiendo nosotros que Él está dentro de nosotros, Él quiere que saquemos tiempo con Él y no sacamos tiempo para Él. Eso lo pone triste, porque Él quiere enseñarnos, porque el Espíritu Santo es el maestro. Y es verdad que la Biblia habla de maestros, que habla de pastores y habla de líderes que enseñan, pero en la intimidad quien nos va a enseñar es el Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y es tan bueno aprender del Espíritu Santo, y es tan bueno dejarse amonestar en la intimidad del Espíritu Santo, y también en el público cuando Dios usa a un hombre o una mujer. Es tan bueno para el creyente ser educado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el peligro mortal de contristar el Espíritu Santo. Bendicen a Dios. Entonces todos necesitamos
el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no hubiera Espíritu Santo, no hubiera iglesia. Si no hubiera Espíritu Santo, no hubiera creación ni hubieran creyentes. Si el Espíritu Santo no existiera, usted y yo no existiéramos tampoco. ¿Cuánto alaban a Dios? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero necesitamos vivir una vida recta en la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser educados, ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Cuando miramos a Pedro, a Pedro aquí en Hechos 5, y miramos a Ananías y Zafira, no piense usted que Ananías y Zafira eran inconversos o que eran impíos, aunque actuaron como inconversos y como impíos. Ananías y Zafira eran gente que habían creído en el Señor, eran seguidores del Señor. Y allí en el libro de los Hechos, la Biblia enseña que allí nadie tenía necesidad de nada, porque el que no tenía era como si tuviera, porque cuando alguien tenía algo, era compartido y llevado a los apóstoles para dárselo a los necesitados. En el libro de los Hechos, la iglesia no tenía necesidad, porque si usted tenía, yo tenía. ¿Cuánto alaban a Dios? Y vemos a Ananías y Zafira que se proponen dentro de ellos vender una herencia, una heredad, es como un terreno. Y ellos se proponen, ellos se ponen de acuerdo para vender esta herencia, para llevarla a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles la repartieran a los más necesitados. Alabado sea el Señor. Se ponen de acuerdo para llevarlo, pero nos damos cuenta por la Biblia que luego se ponen de acuerdo para quedarse con una parte de lo que iban a llevar. ¿Cuánto alaban a Dios? Si hay algo que pone triste al Espíritu Santo, es cuando un creyente dice: mira, si recibo esta bendición, voy a llevar tanto para la obra del Señor. Y cuando recibo la bendición digo: no, son demasiado dinero, le voy a llevar tanto solamente. Eso entristece la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Dese cuenta que cuando terminamos de leer los dos versos, la Biblia habla de que le ha mentido no a los hombres sino a Dios. Cuando usted o yo le mentimos a Dios, también le estamos mintiendo al Espíritu Santo. Y aunque aquí no está añadido Jesús, pero también le estamos mintiendo a Jesús. Porque la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Primera de Juan capítulo 5 verso 7, un solo Dios. Entonces Pedro le dice: ¿por qué dejaste? Le dice: pero ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Por eso todo creyente debemos de tener cuidado, sabiendo nosotros que nuestra mente es un campo de batalla. Y que cuando vienen pensamientos raros, pensamientos erróneos, no le podamos dar cabida en nuestra mente. Porque si le damos cabida en nuestra mente, tarde o temprano Satanás, que el Señor los reprenda, llenará nuestro corazón. Por eso ahí donde tú estás sentado hoy, si tú sientes que tu corazón ha sido ministrado por los deseos quizá mundanos, tu propia concupiscencia, quizá tu propia conciencia te ha acusado, o quizá tú has sentido y el mismo Espíritu Santo te ha reprendido, entiende, y ahí tranquilito en donde estamos y donde tú estás, empieza a pensar en Él y a decirle: perdónanos, Señor, perdónanos, Espíritu Santo, porque continuamente te contristamos, te pongamos triste. Usted sabe por qué el Espíritu Santo se pone tan triste, porque su nombre lo dice, Espíritu Santo, es decir, porque Él es santo. Aleluya. Ahora dice, y le dice para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, es decir, de la herencia, para que sustrajese, para que tomara una parte de ello. Ahora Pedro le dice: ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? En pocas palabras, era tuyo, ¿para qué tenía que prometerlo? Es como cuando prometemos algo que es nuestro y después, como dijimos hace un momento, no cumplimos. ¿Para qué prometí si está en mí y está en mi poder? Y es lo que Pedro le dice a Ananías: reteniéndola era tuya, ella estaba en tu poder, pero dejó que Satanás llenara su corazón y le mintiese a la presencia de Dios. Pedro quizá creía, o mejor dicho, Ananías probablemente pensaba que le iba a mentir a los hombres, porque Pedro le dijo: tú no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios.
Todo lo que un creyente se propone en la presencia de Dios para edificación de la iglesia, si no lo cumple, le miente a la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen el Señor? Por eso yo creo que debemos nosotros como creyentes de Jesucristo ser cuidadosos cómo vamos a actuar, cómo vamos a caminar, cómo vamos a hablar, cómo será nuestro comportamiento donde quiera que nos movamos. Porque es un peligro en nuestra vida contristar al Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que lo contristamos muchas veces, pero el punto es humillarnos cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé los pensamientos que estaban en el rey David en el Salmo 51, pero si David se humilla delante de la presencia de Dios después que cae en aquel pecado de adulterio, y no solamente en adulterio, también de asesinato. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente de asesinato, sino también de malicioso, porque quiso engañar a Urías y quiso emborracharlo, lo emborrachó y quiso que se acostara con su mujer. Pero Urías no quiso acostarse con su mujer, porque Urías pareció un hombre aquí más serio que David, porque Urías sabía que el pueblo estaba en batalla y que el pueblo estaba en guerra y que no podía acostarse con su mujer y acostarse a dormir en su casa, sabiendo que el pueblo de Dios estaba peleando una batalla. Ahora, ¿por qué David no estaba orando? Porque el pueblo estaba en la batalla. Así se quedan muchos cristianos en la casa y no van a lo culto, alabado sea el nombre del Señor, pero no se quedan orando, se quedan a veces deleitándose o haciendo nada. Algunos dicen, yo no fui porque me duele un dedo, pero otro día vienen a la iglesia y se paran y dicen, no, Dios es el que sana. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué yo hago en mi casa si la Biblia enseña que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo? Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Cuando alabamos a Dios juntos, allí puede haber liberación, allí hay sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Allí somos bendecidos por la presencia del Espíritu Santo de Dios. David en el Salmo 51, él le dice al Señor, no aparte tu Santo Espíritu de mí. Aleluya. David sabía que un hombre, es decir, Saúl, el primer rey de Israel, primer rey de Israel, había perdido ya la presencia de Dios. Y David le dice al Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Por eso vuelvo y repito, cuando un creyente quiere ser bendecido por Dios, pero vive con el Espíritu Santo triste, no podrás recibir más de Dios, no podrás recibir lo que Dios tiene para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, si está triste en nuestra vida y nos humillamos delante de Él, es un peligro mortal para todo creyente que ha sido lleno y ha recibido la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hace unos días, y lo voy a decir públicamente, y Dios sabe que lo digo para la gloria de Él, porque el Espíritu Santo me enseñó algo aquí. Y hace unos días predicamos del poder del Espíritu Santo. Recuerdo que era un miércoles. Y predicamos del poder del Espíritu Santo. Cuando yo bajé, es decir, cuando el culto fue despedido, yo no sé si diga el nombre, y sí lo voy a decir. La hermana Rafaela me dio un abrazo, yo no sé si ella se acuerda, me dio un abrazo apretado. Y ella me dijo, es que yo quiero de eso que usted tiene. Y yo le dije, pero que usted también lo tiene. Y ella dijo, sí, yo sé, pero yo quiero más. Hay muchos creyentes que quieren más de Él, pero nunca están dispuestos de darle de Él para el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Si hay algo que pone al Espíritu Santo triste, es que el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí, y cuando nos sacrificamos, alabanza a Él. Gente que ni siquiera dicen aleluya, ni siquiera dicen gloria a Dios, ni siquiera dicen santo. Si se dan en un dedo, llaman a la tiniebla, porque todavía Cristo no ha sido formado en ese creyente. Por eso que el creyente debe anhelar el genuino bautismo del Espíritu Santo. No un bautismo cualquiera, el genuino bautismo del Espíritu Santo. Si hay algo que pone al creyente triste, es cuando un creyente trata de hacer algo que el Espíritu Santo no le está impidiendo hacer, porque el Espíritu Santo no necesita ayuda de nosotros, porque el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando yo hablo en lengua, pero el Espíritu Santo no me ha mandado ni me ha dado la lengua. Cuando yo la he copiado de alguien, o un espíritu inmundo
mundo, como me reprendió el Señor en una ocasión y me dijo, no hable esa lengua cuando estaba en la intimidad, y me dijo, no la hable porque esa lengua son diabólicas. Inmediatamente yo la paré. Cuando un creyente puede contristar el Espíritu Santo, cuando habla lengua humana o cuando habla lengua que son enviadas por la tiniebla, pero entonces existe el don de lengua dado por el Espíritu Santo. Hay tanta manera, tanta forma de que un creyente puede poner triste al Espíritu Santo. Y cuando hablo de un creyente, hablo de todos nosotros y de todas las iglesias en el mundo entero que le sirven a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Al cabo de 3 horas, la Biblia dice, usted lo puede leer completo en su casa, al cabo de 3 horas, la Biblia dice que llegó Zafira, su mujer, sin saber lo que había acontecido. Y yo digo, en el libro de los Hechos parece que ni mucho chismoso hay. Porque si en 3 horas se muere alguien y el Espíritu Santo hace esto, lo mata como lo hizo aquí, en el barrio entero se riega de una vez. Pasó al cabo de 3 horas, Zafira llegó, no sabía lo que había pasado con su esposo. Es como si Zafira dijera, yo parafraseando, porque la Biblia no lo dice, pero es como si Zafira dijera, yo voy a ir donde están reunidos los apóstoles y están en aquel culto, yo voy a ir porque Ananías ha durado tanto para venir. Ahora, note este punto, dice que al cabo de 3 horas, era un culto que estaban celebrando al Señor. Miren lo que duraba un culto en la iglesia de los Hechos, alabado sea el nombre del Señor. Y ahora cuando vemos 1:30 ya estamos durmiendo en este lugar, y muchos creyentes en muchos lugares. Y en el libro de los Hechos, al cabo, es decir, que a 3 horas, Zafira llega sin saber lo que había pasado con su marido. Cuando ella llega, Pedro le dice, es verdad que vendieron en tanto la heredad. Y ella le dice, sí, en eso mismo la vendimos. Ella le está diciendo a Pedro, sí, lo que mismo que te dijo Ananías, así mismo fue. Por eso mismo, Pedro le preguntó por el mismo precio que Ananías le había dado. Y le dijo, es verdad que vendieron en tanto la heredad. Sí, en eso mismo la vendimos. Y Pedro le dijo a Zafira, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo de Dios? Y le dijo, tú ves los pies de aquellos hombres que vienen entrando. Ellos vienen de sepultar a tu marido. Aleluya. Y ahora mismo te van a sepultar a ti. Y la Biblia dice que allí Zafira expiró y allí mismo se murió. Y allí mismo, hermano, también la sepultaron. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la Biblia dice que un gran temor vino sobre la iglesia. He escuchado a tanta gente hablar que Dios va a matar hombres en los altares, que estoy seguro que muchos hombres de Dios han blasfemado el Espíritu Santo. Porque todo el que muere en el altar dicen que fue el Espíritu Santo que lo mató y que estaba en pecado. Hay que ser cuidadoso. ¿Cómo vamos a actuar? Si el Espíritu Santo no me ha dicho, mira, yo lo corté, yo tengo que callarme, o yo lo maté, yo tengo que callarme. No puede estar opinando sin tener una dirección del Espíritu Santo de Dios.